Bendecimos a las madres, que hoy cada madre, Dios mío, sea bendecida, sea prosperada. Aquellas madres que están enfermas, Dios mío, te pido un toque de vida, de sanidad, de salud para ellas. Dios, restaura, dale vida, dale paz, enjuga toda lágrima, toda preocupación a aquellas madres que andan preocupadas, Dios mío. Te pido que les des paz, bendice, Dios mío. Hoy es el Día de las Madres, bendice a sus hijos, Señor, también, para que hoy sea un día especial para estas mujeres en el nombre de Jesús. Gracias por una madre y gracias por este día en especial, en el nombre de Jesús. Queremos meditar en tu palabra, cumple tu propósito a través de ella en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, los presentes, los que están aquí, los que están lejos y los que están en sus casas, donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga grandemente. Un abrazo para todos los hermanos en todas las naciones donde podemos compartir la palabra, los amigos, los consiervos y a todas las personas. Bendigo a mi madre allá en Colombia, a mi hermana, que también es madre. Y Dios le bendiga a todas las madres en este día. Un abrazo para todas, que haya paz en sus vidas, que haya salvación, que sea un día de paz, de gozo, de vida, de sanidad, aquellas que están enfermas. Y a las que están presentes y a las que están lejos, Dios les bendiga grandemente en este día. Amén. Disfruten a sus madres, disfruten este día y compártalo. Y adelante. Vamos a ir a la palabra en San Lucas capítulo 12, versículo 13. San Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Vamos a hablar de un tema que es necesario tocar dentro de la iglesia y de nosotros como cristianos. Que es necesario y que es un problema que el mundo tiene. Todo el mundo, diríamos, sufre de este problema. Le he puesto por título La mayor insensatez. La mayor insensatez. Me he dado la tarea y siempre he preguntado, hay tres palabras que son asociadas y que son sinónimas en sí. Aunque son diferentes, se escriben diferente, pero en el fin, en el significado, tienen la misma ascensión, o sea, el mismo significado semántico. Una es la avaricia, la codicia y la ambición. Y buscando su significado, las tres tienen más o menos significado parecido, con unas ascensiones y unas diferencias. Pero sobre todo la avaricia y la codicia son muy sinónimas. ¿Qué es avaricia y qué es codicia? Es afán desmesurado por obtener riquezas para acumularlas. La codicia está asociada también con el deseo de tener y de tener y de tener. Codiciar algo, o sea, desear eso que alguien tiene. Eso está. La ambición está, la avaricia está enfocada en el deseo de acumular, el deseo de abarcar. Hay un dicho que es muy conocido en muchos países de Latinoamérica, el que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho. Y la verdad es esa, la verdad que uno de los problemas del ser humano es ese, ¿no? Querer tener, ambicionar. Dice la Biblia aquí en San Lucas 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Sabe que de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la legislación de la ley, el hermano mayor tenía el derecho a la mitad de la herencia, por ley, tenía derecho, y el resto era repartido entre los otros hermanos, o sea, había un privilegio. Bueno, afortunadamente hoy en día no se aplica esa ley, porque, bueno, había motivos. Una, porque él se encargaba a sus hermanos si quedaban pequeños, ese es el motivo. Y lo otro porque él, de alguna manera, si los padres vivían, estaba obligado a sustentar a sus padres. Entonces, por esa razón. También por un tema de si le tocaba ir a la guerra, o por sustentar la guerra, por alguna manera, entonces él tenía que de alguna manera administrar la riqueza
o la herencia de los hermanos, ¿cierto? No, pero el problema aquí se presenta un caso, es que hay un hermano mayor que parece ser que no quiere compartir con sus hermanos. O sea, porque el objetivo de darle al mayor la administración de los bienes era para que si habían hermanos pequeños se encargara de ellos. O si los padres estaban vivos aún, eran ancianos, tenía que de alguna manera sustentarlos. Ese era el objetivo de la ley, guardar los hermanos, porque es que eso supone que el mayor pues se iba a encargar. Pero aquí había un caso. Ese hermano parece que era, como decimos en Colombia, agalludo, ¿cierto? Quería todo para él. Y se queja. ¿Sabe que hay una estadística que habla de que más o menos el 90% de los conflictos que tiene la gente y que van a los juzgados y que van tiene que ver con cuestiones de dinero? Los problemas familiares, los problemas de matrimonio, tienen que ver con cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque la gente desea tener o pelea por dinero. Hay gente que se enoja, le toca cualquier cosa, pero le toca en el bolsillo, se va a enojar, se va a molestar y hasta pelea. La ambición es un problema. La codicia, la avaricia es un problema que el ser humano tiene. La gente quiere tener, y no es que sea malo prosperar, ¿no? ¿Quién dijo? Yo no estoy hablando de una apología en contra de la pobreza, a favor de la pobreza o de no prosperar, no. Yo estoy hablando de un problema que el ser humano tiene con el deseo, que tiene un problema con la codicia, con la avaricia, con la ambición. Es bueno tener ambiciones en la vida, claro que sí, pero no una ambición desmedida de que quiere ganarse todo el mundo, no. Uno de los problemas del ser humano es ese, la codicia, querer tener. Yo tenía un familiar, un primo que era muy querido y siempre era como un hermano para mí, era menor de mí como 4 años. Y ese muchacho me decía, él nos decía, no, yo quiero prosperar en la vida, yo quiero ser rico, nos decía, yo quiero tener mucha plata. Y sí, tenía buenas características, era un muy buen trabajador, un muchacho para el trabajo era bravo para el trabajo, o sea, yo realmente reconozco que este primo mío, que no lo menciono, para no, pero era trabajador de verdad, duro para el trabajo, me quito el sombrero, un muchacho muy trabajador, muy ahorrador, ahorraba, conseguía, pero había un problema, que él era codicioso, él quería tener mucho, tenía avaricia. Ahora, no digo que sea malo querer tener, no estoy diciendo eso, no digo que sea malo querer prosperar, eso está bien. Uno tiene que tener ambiciones de prosperar, de mejorar, de conseguir, de avanzar, eso está bien. Pero no al punto que se convierta en una avaricia, en el deseo de abarcar, de tener, de acumular. Yo me acuerdo tanto que salíamos a almorzar y él quería ahorrar plata, y ahorraba, la verdad que sí. Que llegaba a vender la carne del almuerzo para tener plata para ahorrar. Yo me acuerdo, yo le compraba la carne, o mis compañeros le compraban la carne, de verdad, porque es que él deseaba tener. Hasta que un día nosotros teníamos unos ahorros, unas alcancías, y ahorraban bastante, mi hermana, yo. Y entró un ladrón y se robó la alcancía de él. Solo la de él. Y yo decía, lo raro, es que las 3 alcancías estaban ahí, porque tenían un canuto de guauda, de bambú, y echábamos monedas, echábamos billetes y monedas, y él ahorraba bastante. No sé si porque pesaba más, porque tenía más seguramente. Se la robaron, y las 3 estaban juntas. Entonces me preguntan, ¿y por qué me hacen eso? No sé, dije, ¿no será que Dios le está dando una lección a usted? Se entraron a la pieza a robar. Uno recuerda que vivíamos antiguamente se vivía en inquilinatos, o sea, había una casa que arrendaba habitaciones, y como éramos solteros, pues ahí, y se entraron a robar. No sé, que seguramente es la misma casa, pero el caso es que, lo curioso es que solo le roban a él. Y yo en ese momento pastoreaba abajo y me dice, ¿qué me pasó? Digo, no sé, será que Dios le está dando una lección a usted, que
deje de ser tan codicioso, tan ambicioso, tan avariento. Porque usted hasta la carne la vende. Reconozco, trabajador, esforzado, porque el muchacho era muy esforzado, ahorrador. Pero no le digo que llegaba al colmo de vender la carne. Y yo conocí varios, de vender la carne para ahorrar. Del almuerzo. La carne, pues, íbamos a un restaurante llamado La Otra Casa y tan buena carne. Y a mí como era tan carnal, me gustaba mucho la carne. Y él ofrecía, y a veces el huevo, vendo el huevo. Como pedía más arroz, en vez de pedir más arroz le dan. Ese restaurante era curioso, tenemos amistades. Y entonces, ahí se nota la codicia, la ambición, el deseo de tener. Ahora, no digo que sea malo prosperar, ¿no? Hay que tener ambiciones en la vida en buen sentido de la palabra. La ambición con medida no es mala porque nos anima a prosperar, nos anima a crecer. Y aquí este hermano parece ser que tenía ese problema, no quería compartir. Y eso es normal, eso es un conflicto, incluso un conflicto familiar, miren, de gente de la misma casa. Había un problema por la codicia del hermano mayor. Y además él le dijo, mire, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, dijo, Jesús le está diciendo, oye, eso no me corresponde a mí hacerlo. Vaya a las instancias que son judiciales, correctas. Ahora, no quiere decir que Dios no interviene en el tema, sino que en ese caso Jesús le dice de esta manera, agote los recursos regulares que hay. O sea, en otras palabras, busque la manera de arreglar su problema donde corresponde. Yo en este momento no estoy dedicado a eso, no soy ni juez ni partidor. Busque al juez y ponga su queja. O sea, eso quiere decir que hay cosas en la vida que uno tiene que buscar solución con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, pero en las instancias que corresponde. Si uno quiere, por obviamente que, y eso es bueno entenderlo como cristiano, una cosa es orar y hay que creer y orar, sí señor, pero haga sus diligencias, busque las instancias que son correctas, lo que tiene, búsquelo en el lugar indicado. O sea, con la ayuda de Dios, orando, creyendo, pero tramite las cosas. Porque hay gente que solo se queja, pero no va al trámite correcto. Entonces, eso es bueno. Por ejemplo, hay mucha gente que necesita ayudas, que necesita recursos, pero no busca la forma, no toca puertas, no busca los conductos regulares. Jesús le está diciendo, busque el conducto regular. Con la ayuda de Dios, Dios abre puertas, Dios se encarga, pero hay gente que se queda esperando, bueno, Dios hace milagros, sí es cierto, pero hay veces que necesitamos salir, y eso es importante, entender ese principio. Ahora, Jesús le dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Mire, la avaricia, la persona que es codiciosa, avariciosa, tiene el problema de que no se da cuenta o cree que su papel en la vida es acumular. O sea, la ambición hace eso, la codicia hace eso. La persona que tiene ese problema, porque eso es un problema hasta psicológico, ¿cómo decía? Claro, el tema es ese, estamos en un mundo, y sobre todo lo que es el mundo occidental, un mundo capitalista, la persona se valora por lo que tiene. No por lo que es en común como persona, sino que el mercado y todas esas cosas nos abocan a pensar que uno vale por lo que tiene. Si tiene la mejor marca de ropa, de zapatos, el mejor reloj, el mejor celular, entonces ya tengo estatus. Entonces la persona por querer tener ese estatus se somete a ciertos sacrificios y esfuerzos. ¿Cierto? Y no digo que esté malo prosperar, no, yo digo para nada, pero hay un problema. El ser humano que es codicioso, el ser humano que es avaricioso, que es ambicioso, piensa o cree que el acumular las cosas, eso le traerá felicidad. De tener, querer alcanzar, querer tener,
para acumular, porque ese es el tema de la avaricia, es el deseo desmedido de tener cosas para acumularlas. Y nosotros estamos viviendo un país muy querido, muy bueno, nos ha acogido muy bien en muchos sentidos en Chile. Es un país que tiene muchas oportunidades, es un país de trabajo, de esfuerzo, pero también es un país consumista. Aquí es mucho consumo. Claro, por eso se mueve la economía. Pero uno se vuelve así. Uno se vuelve consumista. Y a veces acumula cosas que no son necesarias. O sea, uno puede caer en lo mismo. Ahora, entender, mi amado hermano, entender, los que estamos aquí, debemos entender que como cristianos nosotros debemos pensar diferente. Debemos mirar la vida diferente. O sea, nosotros tenemos una cosmovisión diferente, una forma de ver la vida diferente. El mundo tiene su sistema. La gente que no conoce a Dios o que llamamos comúnmente lo que la Biblia llama el mundo, bueno, porque la Biblia nos dice dos cosas. Ser del mundo significa estar fuera de la iglesia. O sea, nosotros vivimos en un mundo diferente en ese sentido, en el sentido de cosmovisión, de pensar. Estamos en este mundo, claro, estamos en este planeta Tierra, participamos de todo, compartimos todo, está bien, pero nuestra manera de pensar debe ser diferente, nuestra actitud debe ser diferente, nuestros hechos deben ser diferentes, porque si afuera del hombre que no conoce a Dios o que no camina en el Evangelio, que no conoce a Dios, que no es cristiano, en otras palabras, tiene una concepción de tener. Ahora, no es malo tener, no es malo de alguna manera tener ambición, no es malo conseguir cosas, no es malo tener su casa, su auto, no es malo. ¿Quién dijo? Eso está bien. Y es necesario incluso hoy tener un auto por necesidad familiar o por algún asunto. Pero una cosa es querer prosperar, querer aspirar a cosas. Otra cosa es ser ambicioso, codicioso, avaricioso. Entonces, en el mundo la mentalidad es, si usted prospera es, si usted tiene éxito es porque usted acumula riquezas, acumula posesiones, acumula bienes materiales. Ese es el tema. Pero en el cristianismo debemos tener una mentalidad totalmente diferente. En otras palabras, como cristianos debemos pensar diferente. Debemos tener una actitud diferente frente a las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios sí nos puede prosperar y la Biblia dice, habla de la prosperidad. Dios habla de prosperar, Dios habla que Dios es un Dios de prosperidad y Dios es un Dios que quiere bendecir. Hay muchas promesas que nos habla de un Dios de bendición y de prosperidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es querer acumular. Y ahí está el problema. No es malo prosperar, pero prosperar para acumular, ahí está el problema. Porque la Biblia dice aquí, la vida del hombre, mirad pues guardaos porque la vida de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Sabe que el que es codicioso es hasta un problema mental? La codicia, la ambición, la avaricia es hasta un problema ya mental, psicológico. ¿Por qué? Porque la persona que es codiciosa, avariciosa, cree que la felicidad de él es acumular cosas. Que ahí radica la felicidad de la vida. Y claro, yo sé que para todos en la vida, nosotros todos anhelamos la felicidad. Pero ese es un concepto muy amplio y quizás la definición tendría muy subjetiva de cada uno y muy ambigua a veces. Porque, ¿qué es la felicidad? Eso valdría preguntarnos. Para mí, ¿qué es la felicidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué digo yo que es la felicidad? Entonces todo el mundo busca la felicidad. Entonces si yo subo de estatus, si yo prospero, si yo tengo, voy a ser feliz. Y cuando llega me doy cuenta que no, porque los ricos, hay ricos que se suicidan, hay ricos que viven deprimidos, hay ricos que tienen problemas, que viven enfermos, viven angustiados porque les van a robar, o les van a quitar, o vienen asustados porque los van a secuestrar. Entonces no, a la larga se da cuenta, no, los bienes materiales no traen riqueza. Y aquí Jesús está diciendo, mire, mirad y guardaos de toda avaricia. Nos está diciendo a nosotros, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los que creemos en Él, los que caminamos con Él, guardaos. O sea, tenga cuidado, mire y guárdese de caer en eso.
Yo sé que hoy en día hay sistemas de gobierno y económicos en el mundo, y entre ellos el capitalismo. Y yo no digo que sea malo o sea bueno lo otro, no, yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de las actitudes. Y existen naciones ricas y naciones pobres. Yo me sorprendo, por ejemplo, mira, en este momento, nuestro contexto actual, África, lo que le pasó antes a América. África es un continente riquísimo en recursos, en minerales. Pero hay una pobreza terrible. En algunos países la pobreza es brava y sacan diamantes, anoche veía por ahí en Sri Lanka también eso es en Asia, ¿cierto? Decía que gente que vive encima de riquezas, encima de joyas, encima de piedras preciosas, y una pobreza extrema. ¿Por qué? Porque llegaron empresas extranjeras y se valen del trabajo de las personas, se valen del trabajo de la gente y le paga una miseria, se lleva la riqueza y deja lo mínimo de empresas extranjeras. ¿Y eso qué se llama? Ambición. Desafortunadamente muchos de nuestros países que conocemos, países antiguos, se enriquecieron robando y saqueando pueblos, acabando culturas. Por la ambición. En América pasó eso. Y está pasando en África. No crean que la colonización se acabó. Aún hay colonias. Aún hay países colonialistas. Ahorita mismo en África Central hay problemas con Francia, con Inglaterra. ¿Por qué? Pero hablemos de casos más particulares actualmente, de la pobreza que hay en África. De países que van a saquear, les dan una miseria, porque decían, por ejemplo, hablaban estos días del coltán y todo eso, sacan esa riqueza y no les dan ni el 10% de lo que ellos lo venden allá en Europa. Eso se llama ambición. Claro, llega el momento en que se rebela el pueblo, y se rebelaron. Y hay una guerra, hay un conflicto. Por eso. ¿Por de dónde vienen las guerras y los conflictos? Por eso dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo lo expresa ya en Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, o sea, la ambición, el deseo de tener. Yo no digo, sí hay que prosperar, y Dios es un Dios de prosperidad, y Dios quiere que tú y yo como cristianos prosperemos, pero prosperemos bien, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios bendice. En otras palabras, lo que Dios provee, producto del trabajo, del esfuerzo, de la visión, de creer, de tener proyectos, está bien, que ahí sí. Pero que no sea producto de la ambición, de la codicia. Que no sea producto, hay gente que prospera pagando malos sueldos, esclavizando a la gente. Yo he conocido casos, y no, pues obviamente no puedo mencionar, pero conozco casos de gente que paga una miseria por horarios largos. He conocido varios. E incluso llamados cristianos. Yo me acuerdo que en Colombia las empresas grandes retenían el salario, si había puente lo retenían el salario 3, 4, 5 días. Y lo dejaban en los bancos. ¿Por qué? Porque les dejaban un rédito y les pagaban el lunes o el martes, cuando tenía que haberle pagado el jueves o el viernes. Eso lo legislaron en Colombia. Una ley que no podían hacer eso. Pero antiguamente yo me acuerdo que lo hacían. ¿Por qué? Por ambición, por ganarse unos pesos. Porque no era cualquier peso, eran millones los que tenían que pagar de nómina. Pero entonces si lo dejaban 3, 4 días en el banco les pagaba un porcentaje. Y la Biblia dice, hay del que retiene el salario del jornalero. Y hay gente que hace eso, que paga y prospera con ambición, prospera esclavizando, prospera de alguna manera pagando malos salarios. Eso es ambición. Un cristiano no debe hacer eso. ¿Por qué? Aquí hay un caso que se presenta. Por ambición se cometen muchas injusticias. Entonces, uno como cristiano debe tener una mentalidad diferente. O sea, uno tiene que aprender a caminar y a pensar diferente. Sí, yo deseo prosperar, yo deseo que cada uno prospere. El mismo Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad que Dios quiere no es solamente espiritual
o física. Dios quiere que usted prospere también material y económicamente. Está bien, con la bendición de Dios. Pero que no sea producto de injusticia. ¿Cuánta gente está en la cárcel por codicioso, avaricioso, por meterse en negocios que no le corresponden, por codicia? Antes gente por ambiciosa se mete droga o se comienza a cargar por ambición. A veces por necesidad, pero más que por la necesidad, es por eso. Yo me acuerdo que aquí en Chile había mucha gente migrante, muchos, y ya ahora no hay tantos. Porque salió la ola, el boom de irse a Estados Unidos. Y mucha gente se fue. Bueno, en parte se alivió un poco la cosa acá, pero había gente estable aquí que tenía. Yo conocí gente estable que tenía negocios y le estaba yendo bien. Y yo me pregunté, ¿qué pasó con fulano? No, se fue para Estados Unidos por el hueco, por el Darién. Es que ya se gana en dólares. Sí, allá se gana en dólares, pero tiene que trabajar 2, 3 veces más y se gasta mucho más, porque aquí se pagan quizás $500 por un arriendo, 300, 400 dólares. Pero allá se pagan 1,000, 2,000, 1,500, 3 veces más. Entonces se da cuenta que a la final es lo mismo. Entonces la gente se mueve por codicia, por avaricia. Hay gente que quiere enriquecerse así. Y entonces es un problema. ¿Por qué prosperan tanto las loterías? ¿Por qué las loterías son buen negocio? ¿Por qué los negocios de azar son un buen negocio? ¿Por qué? Porque la gente es codiciosa. La gente es avariciosa, ambiciosa, quiero tener, y ojalá rápido. ¿Por qué hay gente metida en tantos problemas, en tantos negocios truchos y negocios y estafas y contrabandos y tantos negocios, incluso el narcotráfico? ¿Por qué gente ha sido tentada y ha caído tanto fácil en el narcotráfico? ¿Por qué? Por la ambición, por la codicia. Dios dice que mire, escúcheme, hay un principio en la Biblia de prosperidad. La Biblia enseña principios de prosperidad, pero la base de la prosperidad para el Hijo de Dios, para el hombre de Dios, es el trabajo. Abraham prosperó porque trabajó, Isaac prosperó porque trabajó, y Jacob prosperó porque trabajó. O sea, hay un principio, hay que trabajar, hay que prepararse, hay que aspirar, sí, si usted está en algún trabajo, pues capacítese, mejórese, proyéctese. Ahora, si tiene la forma de colocar un negocio, bueno, pero que sea lícito, que dentro de lo correcto, de lo legal. Pero la gente por ambición se mete en problemas. Por eso dice, mire, pensando eso, la gente piensa que tener bienes y acumularlos, eso le traerá felicidad. La Biblia dice, no, ese no es la vida, ni la felicidad, ni el éxito. Yo conocí gente que aguanta hambre, pero después se está pagando por una enfermedad, por una úlcera. Y otros han acumulado para que los herederos lo malgasten y lo destruyan y lo despilfarren. ¿Cuántas? Yo he conocido gente y en Colombia los conocí. En todas partes hay gente así. Gente que se sacrifica, se esfuerza y nunca disfruta nada, nunca viaja, nunca conoce, nunca tiene unas vacaciones porque hay que trabajar y trabajar. Sí, es bueno trabajar y está bien. Pero no al punto de que se vuelva una idolatría al dinero. O sea, es un ídolo el dinero. Entonces la Biblia nos está enseñando, mire, y nos da un caso. Dice así, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ojalá todos los problemas fueran así. ¿Cierto? Uy, qué cosecha tan grande. Uy, dijo el hombre, uy, no, tremenda cosecha. Ay, pero qué problema, no me cabe. Uy, ojalá todos los problemas fueran así, que no me cabe, no sé dónde guardar tanto fruto. Produjo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios le dio tanta bendición a ese hombre? Ahí está la clave. Las riquezas en Dios tienen propósito. La bendición de Dios tiene un propósito. Y no es para la codicia, no es para la ambición, no es para la avaricia. En otras palabras, si Dios te da y si Dios te va a dar, y hay promesas que Dios te puede prosperar y hay promesas que Dios te puede bendecir, claro que sí, pero nunca es para acumular. Téngalo claro. Nunca es para
la codicia. O sea, lo que Dios da no es para acumular, no es para acumular egoístamente. No, Dios sí quiere bendecirte y quiere, pero que no haya egoísmo. En otras palabras, Dios lo que quiere es que saquemos el egoísmo de nuestra vida. Dios quiere que saquemos el egoísmo. ¿Por qué? Porque hay gente que no parte un pan, pues diciendo, porque si de pronto me da hambre, después no tengo. Hay un texto en la Biblia que está en Eclesiastés que me gustaría que lo buscaran. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque en el día señalado lo recogerás. Bueno, lo vas a recoger mojado. No, pero lo importante aquí es el tema, echa tu pan sobre las aguas. En otras palabras, de que un día va a recoger. Eclesiastés está eso. Echa tu pan sobre las aguas. No está hablando, siembre. Comparta su pan, porque un día vas a recoger. 11.1, ¿qué dice? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Así está. Ahí le está diciendo, es una eufemismo que está usando, siembre, bendiga, ayude, dé, que un día vas a recoger. Me gustaría que leyeran Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. ¿Qué dice mi amada esposa? Entonces, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Él ya pensaba, dijo, uy, me tuvo tanta cosecha, uy, me dio el doble de lo que he recogido los últimos años. ¿Qué problema? ¿Ahora qué hago con tanto? Gálatas 5:9 o 6:9, no sé, ya lo leo. Gálatas, vamos a ver Gálatas, sí, 6:9 es. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, si no desmayamos. O sea que las riquezas en Dios son para hacer el bien. Las riquezas en Dios son para bendecir. Las riquezas en Dios son para bendecir a otros también. Eso es importante, mi amado. Dios quiere prosperarte y Dios quiere bendecirte. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que lo que Dios da tiene un propósito. Este hombre no entendió que Dios le dio en abundancia, no para acumular, no para guardar, sino que eso fue. Yo me imagino que él se extrañó, dijo, uy, tremenda riqueza que me dio, tremenda bendición me dio Dios. ¿Qué voy a hacer? Él estaba acostumbrado, por decir algo, la tierra esa produjo tantas toneladas, pongámosle 100 toneladas de trigo, pero ese año produjo 200. Uno tiene que pensar, pero ¿por qué Dios me dio más? Y digo, ¿qué haré? Mire el pensamiento. ¿Qué haré? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, muchos años. Regocíjate, come, bebe, repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, él pensó, oye, esto es mucho, voy a acumular, voy a agrandar los graneros, voy a agrandar. Y hay una cosa que me dice, la Biblia dice, hay de aquellos que acumulan casa y casa y casa. ¿Viviréis solos en el mundo? Dice la palabra. O sea, sí, no es malo tener una casa y de pronto tener otra casa para arrendar o para subsistir, no digo que sea malo. Pero hay gente que desea tener y tener y tener, que ni siquiera después te va a administrar. Entonces, una de las cosas importantes entender el principio. Este hombre pensó egoístamente, había egoísmo. Él decía, bueno, esto es para acumular. Dios me bendijo para guardar. Yo sé que nosotros,
no podemos decir que tenemos de sobra. Bueno, a veces Dios nos da un pan de más. A veces solamente el suficiente. Y hay que entender, escúchame, los niveles de bendición de Dios son los niveles del estado económico de los hombres es el siguiente. El más bajo que el ser humano puede tener es la ruina. Ruina, miseria. El siguiente, el tercero ascendente, pobreza. El siguiente, escasez. El más bajo es ruina. El que sigue, un poquito no tan bajo, es la miseria. Está en la miseria, o sea, no tiene nada. Pobreza, tiene pero no lo suficiente. La pobreza, la ruina es todo lo que tiene, nada le sirve. Hay gente que tiene cosas pero está en la ruina. Todo se le pudren los muebles, esa persona está en ruina. Es una maldición, la ruina es una maldición. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene una casa pero se le está cayendo, está en la ruina. Se le cae, y hay gente que, no sé por qué pasa, pero está en la ruina, es maldición. La miseria, no tiene nada. La pobreza, tiene pero lo que tiene no le es suficiente. Ahora, el otro estado estable, la suficiencia. Lo que tiene, lo tiene para el día a día. Está en estado de suficiencia. O sea, tengo, pero mañana ya no sé, no tengo más. No, mañana no sé si tendré. Tengo para hoy, eso es la suficiencia. La Biblia dice que debemos orar por la suficiencia. Dice, el pan no faltará. O sea, Dios nos promete la suficiencia. De ahí para arriba viene lo que se llama la bendición. O sea, de allá la suficiencia es como el cero. El cero, la suficiencia. Ahí. O sea, está ahí en lo normal. Después viene la bendición. Tiene un poco más de lo que necesita. O sea, decir, hoy necesito un pan, pero tengo dos. Eso es bendición. Pero ese dos tiene un propósito. Es darle a aquel que de pronto está en escasez. Ahora, pero si es que si doy ese, ahí está el problema, es que si doy ese, no voy a tener mañana, no. La confianza está en que si Dios da dos hoy, mañana dará dos también, o tres, si usted administra bien. Después viene la bendición, después viene la abundancia. Después viene la sobreabundancia y por último la prosperidad. Esos son los niveles de bendición. Entonces aquí el hombre fue bendecido con abundancia, pero no entendió que eso era no para acumularlo, sino para compartirlo con todos aquellos que estaban alrededor. ¿Y cómo así? Ese es un problema porque el ser humano desea acumular. O sea, este año tuve bastante riqueza, bastante fruto, bastante ganancias. Bueno, entonces parte de esas ganancias haga obra social, haga el bien con eso. No es para acumularlo. Y ahí está el problema del ser humano. Piensa que si tuvo una gran ganancia es para acumularla. Y no compartió al menos un porcentaje. Yo le digo, no es que reparta todo eso, sino que comparta parte de eso con el que necesita, con causas sociales. Y dice, mayormente, y nosotros como cristianos nos dan un mandato, mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a la gente cristiana. Y obviamente sin negarlos de afuera. Porque también cuando uno hace la obra social fuera de la iglesia, está mostrando el amor de Dios y las buenas obras. Por eso lo enlacé. Piense, mi amado, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, no se canse. Puede que haya ingratitud de la gente, puede que la gente sea ingrata, desagradecida, porque eso pasa mucho. Pero no lo haga por la palmada en la espalda, porque le agradezcan. Hágalo porque usted sirve a Dios. Porque es un mandato hacer buenas obras, no para salvación, porque las buenas obras no salvan. Hay un sistema religioso que piensa que sí. No, la Biblia es bien clara, la salvación no es por obras. Pero las obras son manifestación del amor de Dios en nosotros para con los demás. Dice, Dios preparó
las buenas obras para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, somos llamados a hacer buenas obras, primero por amor a Dios, por amor al prójimo y porque es un mandato. Pero lo importante es no nos cansemos de hacer el bien a pesar de que la gente sea ingrata, a pesar de que la gente no pague o pague mal, a pesar de que la gente sea agradecida, siga sirviendo. Porque al fin y al cabo usted no lo hace para el ser humano, lo hace para Dios. Y hay que hacerlo. No importa. Que cada uno sabrá qué hace con eso. Pero lo importante es que en su corazón usted tiene paz de que hizo lo correcto. Porque la Biblia también aplica un pecado. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, bien importante, este hombre diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados. Él hablaba consigo mismo, para adentro, egoístamente. Y voy a acumular y voy a guardar. Repósate, come, bebe, regocígate. Pues no es malo pensar en retiro, no es malo pensar en vacaciones, no es malo pensar en descansar, no es malo pensar en regocijarse, en comer y beber, no es malo. Porque al fin y al cabo lo que único que le queda en la vida es lo que se pone, lo que se come y lo que conoce, ¿cierto? Eso es lo único que les lleva de recuerdo, porque el resto, nadie lo entierran con trasteo, con casa. Disfrute la vida, porque hay gente que no disfruta la vida. Hay gente que no ha salido ni de su ciudad porque es que es tan caro. Yo conozco gente que no conoce ni la ciudad donde vive. No, ¿por qué? Porque piensa que, ay, no, es que se gasta. Aquí pasó en Chile una señora por allá en el sur, mandó a pintar su casa y arreglar su casa. Eso salió en las noticias. Y los 3 primeros días llegaron los trabajadores y el tercer o cuarto día ya no llegaron. Se robaron un colchón, pero es que el colchón estaba lleno de dinero. Y ella la entrevistaron y ella dijo, 40 años ahorrando dinero para que un maestro de pintura se llevara mis ahorros. ¿Cuántos sacrificios esa mujer por acumular? Y seguramente no disfrutó. Y vino otro y se llevó todo. La Biblia dice, el proverbista decía, vanidad de vanidades. Eso es una vanidad. Querer acumular para después hacer, ¿qué pasa? Disfruta la vida. Obviamente que hay que ahorrar, sí, también. Hay que tener cierto ahorro, ¿cierto? Para la vejez, como dice la Biblia. Pero no al punto de que convierta en una idolatría por el dinero. Y este hombre dijo, ay, voy a resolver. Y mire la respuesta de Dios. Mire la respuesta de Dios ante la avaricia. Pero Dios le dijo, necio. O sea que el que es codicioso, el que es avaricioso, el que es ambicioso, desmedidamente es un necio. Por eso le hablé mayor, es insensato. La mayor insensatez es la avaricia, la codicia. Como cristianos debemos pensar diferente, debemos actuar diferente, debemos una actitud diferente. Sí, Dios es un Dios de prosperidad y Dios que desea que prospere y es bueno prosperar y hay que desear prosperar, hay que tener ambiciones en la vida, hay que tener proyectos, claro que sí. Pero no al punto de que eso se convierta en un amor al dinero, que se convierta en una idolatría por el dinero, por el de acumular, porque el que tiene ese pensamiento, tiene un pensamiento mundano, de acumular. Y es la verdad, a veces hay ricos que son muy ricos, pero viven en una ambición. Ahora, una cosa es tener visión de negocio y de prosperidad, pero ¿cuál es el propósito? Si esas riquezas no son para pagar buenos salarios, si esas riquezas no son para, de alguna manera, que la gente que trabaja con uno prospere. Yo conocí un caso de un amigo, no es pastor, es un amigo cristiano, allá en Brasil, por allá en Cubatão, en Santos, Brasil, en el estado de Sao Paulo. Es un empresario. Y sabe que una de las cosas que me gustó de ese empresario es que todos sus empleados, más de 100 empleados tenía. Él trabaja con los puertos, haciendo el mantenimiento de los barcos. Y él tiene un buen negocio. Entonces, ¿sabe cuál es la filosofía de él? Que todo empleado que permanezca fielmente, los 5 años iniciales, él lo proyecta para que tenga su propia casa y su propio vehículo y sus hijos estudien. Eso me gustó. Dijo, yo sí quiero, yo sé que la gente que trabaja conmigo esté bien.
la gente que trabaja conmigo prospere, tenga buenos salarios, puedan sus hijos estudiar, tenga su casa propia y a todos él mismo les ayuda a conseguir un crédito para tener su casa. Él mismo lo respalda, yo lo vi. Y todos los empleados en esa empresa tienen su propio auto, y nuevos, yo los vi. Dijo, aquí todo empleado a los 2 años de él, si permanece fiel, va a tener la oportunidad de su propio auto. Eso me pareció excelente, y es un hombre prospera. Y me llamó la atención que este hombre donó camiones para evangelismo en la iglesia. Hacía camiones, él mismo donó una tractomula, un tráiler grandísimo, lo adecuó con plataforma, equipo de sonido, le puso 30,000 vatios de potencia y lo mandó pintar la carreta de los milagros, o sea, el camión de los milagros. Y ahí yo prediqué en ese camión, iba por ciudades predicando. Y él mismo sustentaba los gastos de ese camión, pagaba el equipo, el conductor, y hasta a mí me puso conductor en un auto, me mandó en un auto de él con un conductor, un auto bonito, y me llevaba por allá. Yo me sentía de verdad curioso, tenía auto, a veces en la vida, tenía chofer propio, y me llevaba por las ciudades predicando. Qué experiencia tan bonita. Y decía, mire, así lo vi, me trató tan bien. Dijo, mire, lleve al pastor en un auto propio, porque a los otros los mandaba, los músicos los mandaba en un bus que tenía también buses, y los mandaba con los músicos, porque era un equipo de 50 personas, pagaba las 50. Llegábamos a un pueblo y pagaba el hotel completo, un piso completo para nosotros, y a mí me daba un cuarto buenísimo, y pagaba buenos músicos. Es que es un hombre con mucho dinero, un hombre con... Oye, tremendo. Y yo le digo, ¿y usted cómo prospera tanto? Porque Dios me ha dado un principio, debo bendecir para ser bendecido. Y de verdad, yo lo vi porque llegaba gente a que le halló un tratamiento médico y les daba el dinero o les llevaba al médico. Yo me acuerdo tanto, porque yo participé un mes con él y andaba con él también. Trabajaba con puertos. Porque cada barco le pagaba por cada barco que les hacía mantenimiento, les cambiaba el combustible, les aceitaba los motores y todo, y le hacía mantenimiento, hacían 3 días de mantenimiento, y yo fui al puerto con él. Era tremendo, cómo Dios lo bendecía, y yo, pues, tremendo. Y claro que sí le tocaba andar a un auto blindado por el tema de los secuestros. Pero era un hombre muy próspero, y yo sé que es un hombre muy próspero. Y hacía tremendo. Pero él me enseñó ese principio, dijo, y si se viene a trabajar conmigo, usted va a tener su casa, va a tener su vehículo propio y va a ser prosperado. Yo dije, bueno, Gloria, él me enseñó un principio. Y yo decía, este hombre cómo prospera, por eso es motivo. Este hombre sí entendió que las riquezas en Dios tienen un propósito. Este hombre sí entendió que las riquezas en Dios tienen un plan. Y yo conozco varios en ese sentido, que Dios los ha prosperado, pero es que han aprendido a bendecir. Y Dios le dijo, no es necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Que es un principio fundamental, está diciendo. Este hombre le dice Dios necio. Yo lo bendije para bendecir, no para acumular. Necio, egoísta. No entiendes que Dios te bendigo para bendecir. Y si bendices, yo te voy a bendecir más. La bendición no va a parar. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, hay unos, y lo dice Proverbios, hay muchos que retienen y vienen a pobreza. Pero hay otros que dan y son bendecidos, son prosperados. Y Dios dice, ama al dador alegre. Es importante, y eso se aplica para todo, no solamente para temas eclesiásticos. Entonces, lo que quiero recalcar es lo siguiente para concluir. Yo sé que es bueno prosperar y es necesario prosperar y es deseoso prosperar. Pero, ¿a costa de qué? Yo le invito, como dice aquí la Biblia, así el que no hace, que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Le invitamos que como cristianos seamos ricos para con Dios. O sea, ricos con la bendición de Dios y con el propósito de Dios. Eso es ser rico en Dios. Rico con la bendición de Dios, producto de la bendición de Dios, producto del trabajo, del esfuerzo, pero también de la fe y del servicio.
Rico para con Dios significa ser rico en lo que Dios quiere. Rico para cumplir el propósito de Dios, para apoyar la obra, para bendecir a otros. Si usted lo hace como hijo de Dios, usted va a ser bendecido más y la bendición no va a parar. Pero ahí es el principio, si usted retiene, se acumula egoístamente, dice, vendrá pobreza. Así lo dice, vendrá escasez. Pero si usted es rico para con Dios, aprende que la bendición de Dios es para compartir con otros. Cuando Dios bendice abundantemente es para bendecir a aquel que tiene, que no tiene. Y si usted lo hace, Dios va a soltar más para que nunca falte, para que usted siga siendo un buen socio de Dios y administrador de lo que Dios quiere. Así que a mí me dejó asombrado este varón allá en Brasil hace muchos años. Que Dios bendiga a los hermanos y a los hermanos que son empresarios, que tienen negocio, que son emprendedores. Pero recuerde, hay que ser rico para con Dios. Y ser rico para con Dios es que las riquezas y los bienes y la bendición de Dios no es para acumular, no es para codicia, ambición o avaricia, no es para eso. Es para bendecir también, para apoyar el reino de Dios. Si usted no puede ir a predicar a otras naciones, apoye a los que sí van, a los misioneros, apoye a los evangelistas, apoye su iglesia. La iglesia tampoco está para acumular riquezas, está para bendecir. O sea, la iglesia no está para acumular en un banco las ofrendas, los diezmos. Está para que esas ofrendas, los diezmos, sigan para extender el reino y para bendecir a la gente que necesita. Para bendecir a los misioneros que están necesitados en el campo. Para aquellos que están ahí luchando por la obra misionera. Para eso es la iglesia. Si la iglesia comprende esto, va siempre a tener la bendición de Dios. Es un asunto de fe y de obediencia. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, las promesas se activan y se cumplen en nosotros. Ser rico para con Dios. Le invitamos, hermano, en este día a ser rico para con Dios. Sea rico para con Dios. Sea rico de acuerdo a la bendición de Dios, de acuerdo a los parámetros y principios de la Biblia para prosperar. Eso es ser rico para con Dios. También ser rico para con Dios es que las riquezas y la bendición de Dios tengan un propósito. El propósito es bendecir su reino, apoyar la obra y bendecir a aquel que necesita también. Y si usted lo hace y si yo lo hago, tendremos siempre la constante bendición de Dios y nunca faltará. Como decíamos la pasada, la gente a veces no sirve por egoísmo, por miedo, por temor, por ingratitud, porque de pronto le va a faltar mañana. Eso es falta de fe, ¿no? Vamos a orar. Y la pregunta es, ¿si está siendo rico para con Dios? ¿Si está siendo rico para con Dios? Esa es la pregunta. Hablemos con Dios. Padre, te damos gracias por todas las cosas. Gracias por tus hijos, gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, Dios. Hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha sostenido, Dios. Perdónanos si hemos sido ambiciosos, codiciosos, avariciosos, Señor. Perdona si hay en nosotros eso, Dios. Y ayúdanos, Dios mío, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. A ser ricos para contigo, Dios. Conforme a tu bendición y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y bendice a tu iglesia donde quiera que esté. Bendice a los hermanos que trabajan, que prosperan y que entienden, Dios mío, que las riquezas tienen un propósito en Dios. Ayúdanos, Dios mío. Saca de nosotros toda codicia, toda avaricia, Dios mío. Y ayúdanos a hacer las cosas de forma correcta en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo. Se acabó el tiempo. Dios les bendiga donde quiera que estén. Y recuerde, hay que ser ricos conforme a lo que Dios dispone, para con Dios. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Un abrazo para todos. Y un feliz Día de la Madre para todas las madres. Que Dios les bendiga.